Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Acompáñanos. Hablaremos en América Latina de El Salvador y el endeudamiento que alcanza cifras históricas y que superan los 33.000 millones de dólares. En nuestro contexto hoy revisamos la situación económica de México. Y en Economía 360, Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles globales. Bien, vamos a comenzar con el panorama en América Latina, hablando de El Salvador y el endeudamiento que está alcanzando un máximo histórico que supera los 33.000 millones de dólares y continúa en ascenso. Para un país pequeño, con apenas 6,5 millones de habitantes, son cifras preocupantes, sostienen los economistas entrevistados por Telesur. Desde San Salvador, nuestro compañero Roberto Hugo Presa nos actualiza. En los primeros 7 meses del año, el endeudamiento del Estado supera los 33.000 millones de dólares, según cifras oficiales. Este economista considera que los datos muestran un aumento acelerado desde el año 2019, superando significativamente a las administraciones anteriores. Ese endeudamiento es muy grande en lo que va de este gobierno, el primer gobierno y el segundo de Bukele. Esa deuda estaba en 19.241 millones de dólares en mayo del 19 y en este momento, hasta julio de este año, está en 33.564 millones. El aumento es más de 14.000 millones y 75%. Está aumentando 2.300 millones de dólares promedio anual en los 6 años. Los préstamos internacionales y con la banca privada se han acelerado en los últimos años, pero además el gobierno ha tomado dinero prestado del fondo de pensiones. La deuda que más está creciendo es la externa y con la banca, pero también ha crecido mucho la deuda con los fondos de pensiones. De esos 14.000, más de 5.000 son con los fondos de pensiones. Esa deuda con los fondos de pensiones se ha duplicado, ya está cerca de 11.000 millones y el gobierno la encontró en 5.071. Este consultor independiente sostiene que el crecimiento económico y la recaudación fiscal son insuficientes para mantener un balance entre ingresos y gastos. Crece la economía, aunque crece lento, poco, más o menos 2,5%, cuando nos va bien 3 puntos, pero ahí andamos, va entre 2 y 3%, o sea, crece lento. Se recauda en los últimos años bastante bien, pero el problema es que la expansión del gasto supera esos ingresos. Entonces, a pesar que aumentan los ingresos, lo que hacemos de expansión de gastos supera ese incremento de ingresos y se toma más deuda. Diputados opositores han cuestionado la cadena de préstamos porque dicen que en cada sesión plenaria se han vuelto una norma. Ya estamos al tope del endeudamiento en nuestro país. Solo en este año han sido 2.000 millones de dólares que este gobierno de Nuevas Ideas ha endeudado el país. Y la preocupación es que se la vamos a heredar, esta deuda, a las futuras generaciones. El Fondo Monetario Internacional ha insistido en la necesidad de que el país reduzca su gasto corriente y aumente la recaudación tributaria, pero para los economistas eso se traduce en sacrificar los servicios a la población y en una ola de despidos de servidores públicos. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Vamos ahora hasta Cuba. La situación hidrológica en la mayor de las Antillas continúa siendo crítica, con un déficit de precipitaciones que ha impactado severamente tanto los embalses como las aguas subterráneas. Nuestro compañero Jordanis Rodríguez Laurencio nos cuenta más detalles. Una crisis silenciosa recorre los campos, pueblos y ciudades de Cuba. La sequía que afecta al país no solo es un reto climático, sino una prueba de resistencia para millones de cubanos. En los últimos meses, la sequía ha alcanzado niveles históricos y el oriente cubano se enfrenta a las mayores consecuencias.
Hay más de 187.000 holguineros que están afectados por sequía en toda la provincia. Ahora hay un número importante, más de 145.000, que es la ciudad de Holguín. Pero el resto de los municipios, ya tenemos hoy 104 comunidades afectadas por sequía. La lluvia en los últimos días todavía no se ve el efecto del beneficio de la población, porque el agua, excepto la ciudad de Holguín, que es el agua superficial, los 3 embalses que tenemos afectados, el resto de la población es agua subterránea. Y todavía las lluvias que han ocurrido no permiten una recuperación paulatina del agua subterránea para ya poder ir, población vaya saliendo de la sequía. La presa de Jibara, de las más importantes en la región, se encuentra en una situación crítica. Su capacidad total es de 65 millones de metros cúbicos de agua, pero actualmente solo almacena el 19.2% de esa cantidad. Esto ha reducido gravemente la disponibilidad de agua para la población local. Una de las principales herramientas para extraer el agua de este embalse es la balsa flotante, un sistema que permite bombear el agua desde los niveles más bajos de la presa, donde la acumulación de agua es más profunda. Estamos hablando de una ciudad que ha crecido mucho, la tercera ciudad del país, y al tener este crecimiento también hemos tenido que crecer en infraestructura. No solo aquí en la cabecera municipal, sino en todas las otras cabeceras. Además, ya empieza a verse los efectos del cambio climático. Podemos ver municipios que normalmente eran húmedos que hoy tienen sequía. La situación sigue siendo crítica, con más de 150 municipios enfrentando serias deficiencias en el suministro de agua. Además de la recuperación de las balsas flotantes, se han implementado otras acciones emergentes en todo el país para garantizar la distribución del agua, incluso en áreas con pocas reservas hídricas, tanto superficiales como subterráneas, buscando soluciones para minimizar el impacto de las averías en el sistema y no detener los programas prioritarios como el trasvase este-oeste. Estamos terminando la planta potabilizadora de Cueto, pero estamos terminando la planta potabilizadora de Ramondó y estamos ya llegamos desde la estación de bomberos Agüey, estamos en Ramondó, pero vamos a comenzar a construir ya en este mes la conductora desde Ramondó hasta Marcané y después vamos a seguir de Marcané a Alto Cedro, que son 2 comunidades, dos poblados nuestros con una situación muy crítica. Alto Cedro hay que llevarle agua en góndola. En Mayarí estamos trabajando, empezamos a construir una conductora para llevar el agua por gravedad desde el río Guayabo y desde el trasvase a la comunidad de Guatemala, al poblado de Guatemala y comunidades que están en ruta. Estamos beneficiando más de 10.000 habitantes ahí con conductoras por gravedad que no tienen que consumir ningún tipo de energía, ya esa la comenzamos a construir también. Para entender la magnitud de la crisis, basta recordar que en el periodo de enero a julio de este año ha sido el más seco desde que se comenzó a registrar el clima en 1901. No, esto es de 6 de la mañana y a veces son las 8, las 9, las 10 de la noche y todavía estamos ahí batidos tirando agua. Sí. Y a veces se nos queda el hospital sin agua y tenemos que estar hasta las 2, las 3 de la mañana. La sequía en Cuba es un desafío que exige no solo soluciones técnicas, sino también un cambio en el comportamiento de todos. Las obras emergentes y la respuesta rápida de las autoridades, como la reparación de las balsas flotantes, son esenciales para garantizar el acceso al agua en zonas críticas. El camarógrafo Eddie de la Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Telesur, Holguín, Cuba. Vamos ahora a Ecuador. En el 5º día de paro nacional, varias provincias y comunidades indígenas se suman al reclamo por la eliminación al subsidio que el presidente Daniel Noboa aplicó al diésel. Las provincias donde se han intensificado las acciones de protesta pacíficas son Imbabura, Pichincha y Zamora Chinchipe. La Confederación de Nacionalidades Indígenas informó el cierre de varias carreteras como mecanismo de presión para exigir al mandatario revertir el decreto que elimina precisamente el subsidio al diésel. En la jornada de este viernes, la Unión Nacional de Educadores, la Federación Única de Jubilados, Pescadores y Campesinos se ha movilizado para rechazar la medida neoliberal del presidente y denunciar también la ayuda económica que ha otorgado a empresas privadas, así como la reducción de los impuestos. Vamos con esto a una breve pausa y al regreso nuestro contexto revisamos los datos de la economía mexicana. Ya regresamos.
Gracias por seguirnos en Impacto Económico. Hoy en nuestro contexto nos ubicamos en México, un país que redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, dejándola en 7,5%. La Junta de Gobierno decidió por mayoría continuar con este ciclo de disminuciones en línea con la valoración del panorama inflacionario. Han considerado además el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad de la actividad económica y posibles impactos de cambios en las políticas comerciales globales, pero también el grado de restricción monetaria vigente. En adelante podría haber recortes adicionales. También se evalúan los determinantes de la inflación. El objetivo es que la tasa esté siempre en consonancia con la trayectoria que permita converger la inflación general a la meta de 3% en el plazo previsto y manteniendo el compromiso de un entorno de inflación baja y estable en ese país. Además de la reducción en la tasa de interés, las exportaciones mexicanas alcanzaron en agosto 55.718 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 7,4% frente al mismo mes del año pasado. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este resultado obedece principalmente al dinamismo de las ventas no petroleras, que crecieron 8,9%, mientras las petroleras retrocedieron un 26,3%. En el acumulado de enero a agosto, el valor de las exportaciones se ubicó en 425.154 millones de dólares, con un aumento del 4,7% en relación con 2024. El desempeño positivo se sustentó en un incremento de 6,2% en los envíos no petroleros, en contraste con la caída del 24,7% en los petroleros, aunque las importaciones sumaron 57.662 millones en agosto, registraron un ligero descenso de 0,2%. Con ello, la balanza comercial presentó un déficit de 1.944 millones, cifra que refleja las tensiones estructurales de la economía mexicana frente a la dependencia energética y comercial. Por otro lado, la empresa estadounidense CloudHQ anunció una inversión de 4.800 millones de dólares para la construcción de 6 centros de datos en México, consolidando al país como un nodo estratégico en la economía digital regional. El proyecto se va a desarrollar en Querétaro con instalaciones que van a abarcar 52 hectáreas y que van a generar más de 7.000 empleos temporales durante su construcción y cerca de 900 puestos permanentes en su operación. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, destacó que la infraestructura tecnológica es esencial para el avance en inteligencia artificial y para fortalecer la soberanía digital. El director de CloudHQ, Kate Harney, subrayó que el campus posicionará a México a nivel competitivo dentro de la transformación tecnológica global. México ha propuesto una mesa de diálogo de alto nivel con China, esto para abordar asuntos arancelarios luego que Beijing anunciara una investigación formal sobre medidas restrictivas. Durante la jornada de este viernes, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que buscará la forma de alcanzar un diálogo con Beijing para aclarar el asunto sobre el impuesto especial. Explicó que México busca mejorar su balanza comercial y exportar más productos de los que se importa a través del Plan México. La mandataria aclaró que estas situaciones no son indicio de tensiones comerciales y ha reafirmado que su gobierno se encuentra dispuesto a dialogar con la otra parte. Marcelo, el secretario de Economía, con el embajador de China en México. Nosotros estamos proponiendo una mesa de trabajo de alto nivel para poder platicar. ¿Por qué se toma esta decisión? En cerca de 4 años aumentaron las importaciones de nuestro país, cerca de 83%. También aumentaron las exportaciones. Y nosotros, ese es el Plan México, pues lo que queremos es producir más en México para pues tener una balanza comercial en donde las importaciones no sean iguales a las exportaciones, sino tener pues una balanza comercial positiva. En este momento tenemos una balanza comercial positiva, pequeña pero positiva, pero queremos que sea mayor. ¿Qué quiere decir? Que exportemos más de lo que importamos y que para el consumo interno pues se produzca más en México lo que se consume en nuestro país. Claudia Sheinbaum afirmó que está dispuesta a llegar a un acuerdo comercial con China que beneficie a ambas partes.
llegáramos al diálogo, no hubiera igual Corea del Sur está en esta situación y obviamente también ahí pues estamos abiertos siempre a llegar a un acuerdo buscando el beneficio para México en este marco en donde no disminuyamos las importaciones y no tengamos pues esta circunstancia que afecta al país. Revisamos en Economía 360 otras informaciones en economía. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva ronda de aranceles globales. Vamos a ver detalles en el siguiente material. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves una nueva ofensiva comercial al imponer fuertes aranceles sobre diversos productos importados, lo que amenaza con encarecer bienes de consumo básicos y aumentar las tensiones económicas globales. Entre las medidas destacan impuestos del 100% a los medicamentos de marca, del 50% a gabinetes y tocadores, del 30% a muebles tapizados y del 25% a camiones pesados fabricados fuera del país. El mandatario justificó las alzas que entrarán en vigor a partir del 1 de octubre como una defensa frente a la entrada masiva de productos extranjeros. Pero diversos sectores advirtieron que los consumidores estadounidenses serán los principales afectados. La industria farmacéutica señaló que un arancel de esta magnitud podría elevar los costos anuales de los medicamentos en más de $50.000 millones, con incrementos de hasta 13% en los precios al público y riesgos de desabastecimiento. El sector automotriz tampoco oculta su preocupación, ya que los camiones pesados producidos en México y Canadá, principales socios del TEMEC, podrían sufrir un encarecimiento que impacte directamente en los costos de transporte y en la economía interna. Expertos advierten que esta política arancelaria, sumada a los impuestos previos sobre el acero y el aluminio, presiona a fabricantes y consumidores en un contexto en el que los precios de los muebles ya se incrementaron en 4,7% en el último año. Analistas señalan que Washington busca justificar estas medidas bajo argumentos de seguridad nacional, mientras refuerza una estrategia proteccionista que genera incertidumbre en la economía mundial. Vamos ahora a otro tema. El gobierno de Madagascar decreta toque de queda tras las manifestaciones por la escasez de servicios básicos que derivó en hechos desestabilizadores. Cientos de personas salieron a las calles de la ciudad de Antananarivo para protestar por cortes de electricidad constantes que superan las 12 horas y el racionamiento del agua potable. La policía local ha dispersado la manifestación con gases lacrimógenos y balas de goma, lo que generó la respuesta de los participantes. Y aunque aún se desconoce la cantidad exacta de heridos, las autoridades prohibieron las acciones de calle y han implementado un toque de queda desde las 7 de la noche y que regirá hasta el amanecer. En Corea del Sur, trabajadores financieros iniciaron una huelga general para exigir mejoras salariales, además de la reducción de la jornada laboral en ese país. Durante la protesta organizada por el Sindicato de la Industria Financiera de Corea, los trabajadores de los principales bancos comerciales han pedido la implementación de la semana laboral de 4 días y medio, además del aumento salarial de 3,9%. Una manifestación que es la primera huelga general del sindicato en 3 años, desde septiembre de 2022, y a pesar de ello, las operaciones bancarias sufrieron pocas interrupciones, debido a que la participación de los trabajadores sindicalizados fue menor a la de hace 3 años. Escuchamos. Camaradas, la semana de 4,5 días es un punto de inflexión en nuestras vidas. La semana de 4,5 días es nuestra promesa de proteger a nuestros hijos. La semana de 4,5 días es una nueva era que abre el futuro de Corea. Camaradas, con nuestras propias manos, aprovechemos el tiempo. El comercio entre Jordania y Siria mostró un notable repunte en los primeros 7 meses de 2025, con importaciones jordaneses desde Siria alcanzando $87 millones, el doble que en el año 2024. Las exportaciones jordanas crecieron un 400%, alcanzando $183 millones. Entre los productos que más se exportan figuran materiales de construcción, cemento, hierro, mármol, azulejos, pinturas, tuberías, equipamientos eléctricos, alimentos procesados, entre otros. Un repunte que se debe a la reapertura del cruce fronterizo Nasif Jabher,
que hoy moviliza más de 1.300 camiones y 40.000 pasajeros, parte de lo que ofrece precisamente pues, el intercambio comercial entre ambos países. Indicadores petroleros al cierre de la jornada. Vemos los datos del barril de petróleo intermedio de Texas que ha marcado $65.22, una alza de apenas 23 centavos de dólar según el registro de esta cesta petrolera. El barril del Brent de referencia en Europa se ubica con $69, un poco más arriba, con 58 centavos, 27 centavos de dólar, muy poco, pues allí el cambio entre esta y la jornada anterior. Y el crudo promediado por la OPEP más arriba marca $70.79. Este así tiene un alza de $1.71 al cierre de la presente jornada. Así despedimos Impacto Económico. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y en Telegram también el servicio informativo de Telesur en materia económica las 24 horas del día. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.